Hola, mi nombre es Sara Caterina Cuña Becerra. Soy estudiante de la licenciatura en Ciencias Sociales y el día de hoy presentaré un podcast sobre un tema fundamental para el análisis y discusión del transcurso de lo que se conoce como historia contemporánea. En el especial de hoy hablaremos un poco sobre la historia de la mujer a través del tiempo, haciendo un énfasis en el acceso de la mujer en la vida pública. Echaremos un vistazo en la historia. El llamado feminismo de primera ola de los años 60 del siglo pasado no solo denunció la discriminación contra la mujer, sino también que ella había sido ignorada por la historia. Reclamó asimismo contra la opresión masculina, contra la historiografía dominada y escrita por hombres. La protesta despertó interés tanto en la elaboración teórica como en la búsqueda de la presencia femenina en los espacios donde se desempeñaba. Superada desde la academia esa primera tendencia reivindicativa y antimasculina, los estudios de género han permitido ir más allá del reconocimiento de la ausencia femenina en la historia política para visibilizar su presencia en la historia e incluso valorar e identificar los espacios de poder que ha ocupado, así como iluminar los derroteros que ha seguido la mujer, no sin dificultad por compatibilizar sus roles tradicionales de madre y esposa con las demandas crecientes del trabajo y la profesionalización. En el mundo, la mujer aparece en la industria hacia el siglo XVIII, desempeñando un papel importante a partir del siglo XV, especialmente como hilanderas y tejedoras como mano de obra barata. Solo eran aceptadas mujeres solteras y jóvenes para este trabajo. En general, eran trabajos no cualificados. Durante miles de años, el trabajo en la esfera pública fue considerado exclusivamente cosa de hombres, mientras que el trabajo doméstico quedaba bajo la responsabilidad de las mujeres. Para mediados del siglo XIX, se hallaba la idea de que los salarios de los varones debían ser suficientes no solo para su propio sostén, sino también para el de una familia. Por el contrario, los salarios de la mujer se suponía que no debían superar lo suficiente para su propio sustento. La legislación protectora de las mujeres desde las primeras leyes fabriles hasta finales del siglo XIX en los países con desarrollo industrial concibió a las mujeres como inevitablemente dependientes y a las mujeres asalariadas como un grupo insólito y vulnerable, necesariamente limitado a ciertos tipos de empleo. Algunos sindicatos tenían una estrategia de exclusión de las mujeres, pero a la vez sostenían el principio de igual paga para igual trabajo. En algunos casos, para participar hablando en mítines, las mujeres debían conseguir la autorización de sus maridos o padres. Para fin del siglo se destacan las primeras mujeres universitarias, farmacéuticas, médicas e ingenieras. El siglo XX marcó la mayor cantidad de hitos importantes en cuanto al logro de los derechos de las mujeres. En las últimas décadas se registraron importantes cambios en cuanto a la participación de la mujer en el mundo público, en particular su incorporación al mercado laboral, que Rosa Moss Kanter, doctora en sociología, definió como la revolución social silenciosa más importante del siglo XX. Esta incorporación trajo profundas transformaciones en diferentes aspectos, incluidos cambios en el mercado laboral, logros educativos, la disminución de la tasa de fecundidad femenina, modificaciones en las relaciones familiares y avances en el acceso a la toma de decisiones. Sin embargo, aún persisten retos y desafíos a la plena incorporación de la mujer en el mercado laboral. En 1914 se conmemora por primera vez el Día Internacional de la Mujer, con concentraciones en muchos países donde además del derecho de voto y de ocupar cargos públicos, se exigió el derecho al trabajo, a la formación profesional y a la no discriminación laboral. George Sacharpules y Zafiris Anatos señalan que, si bien las mujeres constituyen alrededor de la mitad de la población mundial, en gran parte del mundo contribuyen en menor medida que los hombres al valor de la actividad productiva, tanto desde el punto de vista cuantitativo, que es la participación en la fuerza laboral, como cualitativo, que son los logros educativos y habilidades. Esto tiene una serie de repercusiones en el bienestar y el crecimiento económico. En este contexto, y más de 20 años después de la conferencia de Beijing, es importante establecer el progreso y la evolución de los indicadores relacionados con la participación de la mujer en la actividad económica y productiva para comprender la situación real de las mujeres y ayudar a la toma de decisiones para la formulación de políticas orientadas a lograr la equidad de género en el mundo del trabajo. Otras convenciones, declaraciones y análisis internacionales atribuyen suma importancia a la participación de la mujer en la vida pública.
Entre los instrumentos que han servido de marco para las normas internacionales sobre la igualdad figuran la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención sobre los Derechos Políticos de la Mujer, la Declaración de Viena, el párrafo 13 de la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing, las recomendaciones generales número 5 y 8 con arreglo a la Convención, el comentario general número 25 aprobado por el Comité de Derechos Humanos, la recomendación aprobada por el Consejo de la Unión Europea sobre la participación igualitaria de hombres y mujeres en el proceso de adopción de decisiones y el documento de la Comisión Europea titulado ¿Cómo conseguir una participación igualitaria de mujeres y hombres en la adopción de decisiones políticas? Haremos una breve mirada a la historia. La Edad Moderna tiene sus orígenes en Europa en el siglo XV, en la cual surge la industria como actividad principal. Durante esta etapa de la historia, la mujer fue oprimida por el hombre. Se consideraba que tenía únicamente un fin reproductivo. Sin embargo, durante la década de los 70 empiezan a liberarse, a tener cierta autonomía y se le va considerando como una persona con uso de sus facultades y con la capacidad de realizar estudios e ir planificando su propia familia. En la edad contemporánea, el rol de la mujer va cobrando mayor fuerza, ya que tiene ganado el derecho a la educación. Dentro de los personajes femeninos de esta época encontramos a Rosa Luxemburgo, Clara Campoamor o a Eva Perón, quienes ocuparon cargos importantes dentro de la esfera política y lo desempeñaron de una forma tal que trascendió y marcó un acontecimiento que quedó escrito en la historia. En el siglo XXI no existe la posibilidad de hablar de la historia sin incluir referencias sobre las mujeres como personajes que contribuyeron al cambio histórico y además que aportaron en el ámbito político y otros. La edad contemporánea tiene sus orígenes en la Revolución Francesa en 1789. En esta época en el occidente comienza un nuevo rol para la mujer, la feminista, la cual lucha en un mundo de hombres por la liberación de otras mujeres. La identidad femenina en el contexto social a partir de la infancia es considerada frágil, pasiva y vulnerable. A raíz que el movimiento feminista visibilizó a las mujeres durante el siglo XVIII, es cuando empieza a gestarse el interés sociopolítico a través de los reclamos por los derechos a la ciudadanía de la mujer, para que así puedan tener acceso a la educación, voto, jornadas laborales remuneradas, entre otras. En este contexto se menciona ilustres personalidades que son las que ya antes había mencionado. Los textos empiezan a mencionar las mujeres reivindicando su vida política. En este escenario se puede mencionar a la reina Isabel I de Castilla, quien reorganizó la forma de gobierno y la administración y expulsó a los judíos de su reino. La escuela durante la edad contemporánea surge como una necesidad a las exigencias de una nueva forma de enfocar la vida dentro del contexto social. Debido a ello, es imprescindible repensar en que la escuela se convierta en una exigencia para todos y todas, considerándola una mejor forma de conseguir una sociedad con carácter igualitario. Es preciso señalar que la Revolución Francesa en la Declaración de los Derechos del Hombre consideraba solo a los propios hombres y es paradójico ya que las mujeres lucharon en forma paralela por la consecución de esos derechos y una vez obtenidos, ellas se vieron totalmente relegadas de estos, debido a que la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano proclamaba que los hombres nacen y permanecen libres e iguales en derechos, pero en él la palabra hombres no incluía a las mujeres, que quedaban así fuera de esta proclamación, desvirtuándose desde ese mismo instante los principios que inspiraron la revolución en tanto que principios universales. Los postulados ilustrados pretendieron igualar a todos los hombres en la formalidad del derecho y de esta manera dar a este un carácter universal. La solemnidad con la que se escribió todos los hombres en la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano no ocultaba que ésta estaba circunscrita solo a los hombres de una determinada clase social, la burguesía, excluyendo a las mujeres de esa misma clase social. Con base a todo esto se dio una gran lucha. Luego de toda esta lucha de las mujeres en la historia, desde la Primera Guerra Mundial, los años 20 con la mujer moderna, en la Italia fascista, de las políticas sexuales nacionalistas, las mujeres en España, de lo que fue de la República al franquismo, de la Guerra Civil Española, de todas las francesas bajo el régimen de Vichy, del modelo soviético, entre muchos más sucesos ocurridos en la historia, aparece la participación en el poder, que es un eje importante en nuestro tema del día de hoy. A continuación, hablaremos de hecho. La participación en el poder.
Es importante conocer que, después de que las mujeres obtuvieron la igualdad jurídica, aún les quedaba por hacerlo más difícil, cambiar las prácticas, ejercer realmente los poderes y las libertades concedidas al precio de tantas luchas. Políticamente, con el paso del tiempo, la mayor parte de las mujeres occidentales habían desarrollado un sentido cívico, cuando no un interés político tan firme como el de los hombres. En determinados países como Estados Unidos o Suecia acuden a las urnas en mayor proporción que estos últimos. No menos importante había sido la evolución del voto femenino. Una toma de conciencia general de las desigualdades que las afectan las había llevado a abandonar cada vez más los partidos conservadores, en beneficio de fuerzas políticas más a tono con lo que podría ser una nueva definición de los papeles entre los sexos. ¿Era la política el último refugio de la virilidad? Este era el interrogante al que remitía la resistencia aparentemente universal de los hombres a compartir los poderes en esta esfera. Una mayoría absoluta de electoras. El temor que siempre se tuvo a la eventual perturbación que provocaría el sufragio femenino en el juego político clásico se veía reforzado por la circunstancia de que en todas partes las mujeres constituían más del 50% del cuerpo electoral y estaban en condiciones de desempeñar un papel de árbitro. Por tanto, su ingreso en el mercado conmovió las conciencias masculinas en un doble sentido, pues a la pérdida de un monopolio se agregaba el verse numéricamente superados. ¿Cómo se comportaron las mujeres en las primeras elecciones libres de posguerra? La medida científica del fenómeno nos las dan las cifras de sondeo o, en forma más excepcional, el empleo de urnas separadas. En 1955, bajo los auspicios de la UNESCO y con la firma de Maurice Duverger, se publica una vasta encuesta balance sobre la participación de las mujeres en la vida política europea. De ello se desprenden dos conclusiones principales. Primero, que las mujeres se abstenían en mayor proporción que los hombres de participar en las elecciones. Y segundo, que las que votan tenían tendencia a dar su apoyo a las fuerzas conservadoras moderadas, con exclusión de la extrema derecha. En determinados momentos en Gran Bretaña fue el voto de las mujeres el que llevó al poder al Partido Conservador. En las elecciones presidenciales de 1965 en Francia, la proporción de mujeres que votaron al general de Gaulle fue mucho más elevada que la de hombres. Sin embargo, muy pronto quedó atrás este universal femenino electoral que algunos pensaban duradero cuando no intangible. La evolución tuvo lugar en dos fases. A partir de la primera mitad de los años 70 se empieza a describir a las mujeres como más politizadas, más motivadas a responder a cuestiones complicadas de sondeo y más numerosas en la expresión de opciones electorales de izquierda. Con el paso del tiempo, un tiempo de aprendizaje, en cierto modo, se las presenta cada vez más semejantes a los electores varones. El análisis en general sobreentiende que la evolución culminará cuando no haya ya diferencias de comportamiento electoral entre hombres y mujeres, cuando éstas se alineen políticamente con aquellos. Sin embargo, a partir de la década de los 80 comienza a incurvarse lo que las anglosajonas consagraban con la expresión gender gap, que era un proceso de izquierdización del voto femenino, de aliadas naturales que eran de los partidos conservadores o cristianos, pasaban a ofrecer su apoyo privilegiado a los partidos y hombres de izquierdas, fueran socialistas, demócratas, socialdemócratas, con exclusión de los comunistas. El fenómeno arranca en Estados Unidos en 1980, donde adopta la forma de un acusado antirreaganismo y da nacimiento a una multitud de escritos, tanto científicos como militantes. Muy pronto el hecho adquiere una dimensión internacional al extenderse al Canadá y a buena parte de la Europa del Norte, Dinamarca, Noruega, Suecia y Holanda. Tanto en Estados Unidos como Escandinavia o en Francia, las mujeres se unen a la tesis pacifistas con mayor frecuencia que los hombres y dan muestras de mayor hostilidad al principio de la disuasión nuclear, mayor reserva ante el uso de la fuerza armada en caso de ataque enemigo, mayor disposición a reducir los créditos para la defensa en beneficio de los créditos sociales y, por último, mayor sensibilidad a la protección del medio ambiente. Por último, aunque no menos importante, también eran más feministas. Los sondeos descubren un hecho sin precedente en un país como Francia, el de que las cotas de popularidad de las personalidades políticas desvelan por primera vez en 1986
que las mujeres prefieren a las mujeres. La designación por primera vez de una mujer, Edith Cresson, en el cargo de primer ministro en mayo de 1991 no hace sino confirmar el feminismo de las francesas. En ese momento, cerca del 86% de las mujeres dicen estar contentas de que sea una mujer quien dirige el gobierno. En Escandinavia, en varias oportunidades el feminismo de las electoras se había manifestado mediante el voto de acuerdo con la Gallup Poll encargada para las elecciones parlamentarias de 1975. El 40% de las mujeres y el 7% de los hombres votaron por mujeres. El surgimiento de esta ruptura política entre hombres y mujeres hace pensar que la clase política nunca percibió a las electoras como un objetivo por alcanzar o como un mercado por conquistar. En Estados Unidos, los gobernadores de los diferentes estados tienen reputación de ofrecer recompensas al voto femenino, con la promesa de nombrar mujeres en los puestos clave de la administración. En 1982, 6 de ellos podrían haber debido su mayoría electoral a la ayuda de los votos femeninos. Hay quienes ven en la designación de Geraldine Ferraro como candidata demócrata a la vicepresidencia en el año 1984 el ofrecimiento de una garantía al poder feminista. ¿Qué sentido cabe dar a la evolución de los comportamientos políticos femeninos así analizados? En el pasado, las feministas dirigieron duras críticas a los estudios politicológicos, a los que acusaban de sexistas e incluso de falocéntricos, a poco que sus autores fueran de sexo masculino. Pero en particular, recrudecieron su crítica a la tesis de la alineación política de las mujeres. Tal es en Francia el caso de André Michel. A Mauricio Duverger, que sostiene que en política las mujeres mantienen una mentalidad de menores, le responde dialécticamente en estos términos. Tratadas como menores por los partidos políticos de izquierda y derecha, muchas mujeres adultas se ven abocadas a rechazar el paternalismo de los partidos y a negarse a votar por ellos. Desde hacía 40 años, una verdadera revolución silenciosa transformó la vida de las mujeres y eso se refleja en su voto. En todos los países, aunque en distinto grado, las mujeres han estado en el corazón mismo de las grandes transformaciones de la sociedad: democratización de la enseñanza secundaria y superior, terciarización, salarización de los empleos, etc. En Francia, por ejemplo, el enorme aumento de mujeres laboralmente activas entre las electoras potenciales ha tenido su influencia en los resultados de las elecciones. La estrecha correlación entre la participación de las mujeres en la vida económica y el voto de izquierda, que se comprueba por primera vez en las elecciones legislativas de 1978. Los cambios religiosos y culturales que se produjeron desde la posguerra también implicaron cambios políticos de gran alcance. En el occidente, durante las décadas de 1970 a 1990, las mujeres empezaron a formar parte de las actividades políticas en Latinoamérica. Hoy en día, las largas y duras luchas por los derechos de las feministas tienen dando resultados. Tal es así que al resurgir la democracia en América Latina se hace visible la feminización de la política. En este momento echaremos un vistazo de cómo estamos actualmente en la situación laboral y el acceso al empleo. Las últimas décadas se caracterizan por una serie de cambios en cuanto a la inserción de las mujeres en la actividad económica, tanto a nivel mundial como regional. Según estimaciones de la Organización Internacional del Trabajo, en el 2012, la fuerza laboral femenina asciende a 1.300 millones de trabajadoras, alrededor del 39.9% de la fuerza laboral. Entre 1980 y 2008, la tasa de participación femenina en la fuerza laboral se incrementó del 50.2% al 51.7%, mientras que la tasa masculina disminuyó del 82% al 72%. Un informe de la organización en el año 2010. Esto refleja una disminución progresiva de la brecha de género en las últimas décadas. La OIT señala que la tasa de participación femenina en 2014 fue del 50,3%, mientras que la de los hombres fue del 76,7%, lo que representa una brecha de alrededor de 26 puntos porcentuales. Esta disminución en la tasa de participación con respecto a años anteriores, tanto en el caso de los hombres como de las mujeres, se debe a factores cíclicos como la recesión y la lenta recuperación de la crisis financiera reciente, y a factores estructurales como el envejecimiento de la población y el aumento de los años de educación, según un informe de la OIT del año 2016.
En la región de América Latina y el Caribe se observa un incremento significativo en la participación de la mujer en el mercado laboral, que aumentó del 43.5% en 1992 y al 52.6% en 2012, de acuerdo con la CEPAL en 2004. A pesar de estos avances, aún existen diferencias entre hombres y mujeres. En 2002, alrededor de la mitad de las mujeres mayores de 15 años no tenían ingresos propios, mientras que solo cerca del 20% de los hombres se encontraba en dicha situación. En la actualidad, esa cifra mantiene para las mujeres a nivel mundial, pues cerca del 50% de las mujeres no es económicamente activa, según el informe de la OIC en 2014. Ahora miraremos la participación de la mujer en cargos directivos y ejecutivos. Las mujeres constituyen alrededor de 1.300 millones de los 3.300 millones de personas que componen la fuerza laboral del mundo, dato de la OIC en 2012. La participación en la fuerza laboral asciende al 76.7% en el caso de los hombres y al 50.3% en el de las mujeres a nivel mundial en el año 2014. En América Latina y el Caribe, la participación de las mujeres en la fuerza laboral ha aumentado de manera progresiva y constante, al pasar del 43.5% en 1992 al 49.6% en 2002 y al 52.6% en 2012, mientras que la participación masculina ha decrecido del 82.5% en 1992 al 80.3% en 2002 y al 79.5% en 2012, informe de la OIC del 2012. Este incremento de la participación laboral femenina puede explicarse por el efecto combinado del desarrollo económico, el mayor nivel educativo, la disminución de las tasas de fertilidad, el desarrollo tecnológico que permite disminuir el tiempo dedicado al cuidado del hogar y cambios estructurales que permiten reducir los costos de transacción y el uso del tiempo. Sin embargo, las inequidades en el uso del tiempo todavía constituyen un factor crítico para la participación femenina en la fuerza laboral, según la OIC, informe del 2012. A pesar de esta mayor participación laboral de las mujeres, su desempeño en puestos de alta dirección y otros cargos de responsabilidad es bajo comparado con el de sus pares varones. De todo esto puedo concluir que en la historia el acceso de las mujeres a la vida pública ha sido limitado. En muchas sociedades las mujeres han sido excluidas de la participación en la política y en otras formas de la vida pública, incluyendo la educación y el empleo remunerado fuera del hogar. En algunos casos las mujeres han podido participar en la vida pública a través de roles religiosos o culturales, pero en general la participación de las mujeres en la vida pública ha sido limitada hasta los tiempos modernos. A lo largo de los siglos, las mujeres han luchado por sus derechos y por la igualdad y han logrado importantes avances en la mayoría de las sociedades. Actualmente, las mujeres tienen la posibilidad de participar en la vida pública, incluyendo la política y los negocios, y están ocupando puestos importantes. Muchas gracias.